Ok, siendo que el bautismo del etíope, y Cornelio afirma que es por agua el bautismo, es agua. Y aquí en el contexto dice que las personas fueron salvas por agua, y sigue el texto, el 21, y dice que el bautismo que corresponde ahora a esto, dice, nos salva. Dice aquí que nos salva, ¿sí o no? Respondo. Ok, ok, Wifero, tú estás queriendo comparar dos textos que no tienen nada que ver el uno con el otro. O sea, Pedro no estaba ahí con donde estaba Felipe y el etíope. No tienen nada que ver. Los textos no son textos paralelos. Hechos 8 no es un contexto de Primera de Pedro. Sé que tú estás comparando Z con A. O sea, estás queriendo comparar el primer libro de Génesis, con el primer capítulo de Génesis con el último capítulo de Apocalipsis. Eso no, o sea, no tiene nada que ver ninguno con el otro. El bautismo que Pedro está hablando aquí es bautismo de la buena conciencia, de una expiración de la buena conciencia, y eso lo dice textualmente. Y sí, dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva, pero ¿cuál bautismo se está refiriendo Pedro? No estamos hablando del bautismo del eunuco, estamos hablando del bautismo que se está refiriendo Pedro. ¿Cuál es el bautismo que se está refiriendo Pedro? Pues el mismo, el cual él dice, la buena conciencia, el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la buena conciencia a nosotros. Cristo, dice la Biblia, que vino a bautizar en Espíritu Santo. Vino a bautizar en Espíritu Santo. Entonces, tú quieres hacer ver que cuando se habla de bautismo, solo se habla de agua. Pues, entonces, ¿qué hacemos con cuando Cristo venía a bautizar en Espíritu Santo? ¿Está hablando de agua también? Cristo vino a bautizar, dice Juan, yo, Juan el Bautista, bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es agua, literal. Entonces, no puedes tú ver la palabra bautismo y ya automáticamente asumir que es agua, porque no es así. En Hechos 2:38 dice que el bautizo es para el perdón de los pecados. Repetir, bautizo sacado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Es para el perdón de los pecados, sí o no? Simple. Malinterpreta la palabra para en Hechos 2:38. Todo esto se centra en la palabra griega heis, traducido como la palabra para en este pasaje. Esta palabra para, Wilfredo, no es como tú piensas. No es como tú piensas. Sino que esta palabra para en griego es heis, que significa en, a, para o por. En, a, para o por. Pues le doy un ejemplo. Toma, te doy 2 aspirinas para tu dolor de cabeza. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que te tomes las pastillas para que tengas dolor de cabeza o porque ya tienes un dolor de cabeza? Pues la palabra para, ahí, heis, es lo mismo. Cuando dice en Hechos 2:38, bautícense cada uno para, para significa en resultado de, es decir, que porque ya son creyentes, porque ya se han arrepentido, ahora pueden bautizarse. Esa es la palabra para. En Hechos 10 vemos a Cornelio junto con otros gentiles recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas y glorificar y magnificar a Dios. La pregunta es, si el bautismo es necesario para la salvación, entonces, ¿cómo es posible que estas personas estuvieran hablando en lenguas y magnificando a Dios antes de que fueran bautizados, ya que el hablar en lenguas y magnificar a Dios es algo que solo los a salvos pueden hacer? Esa es la pregunta. Mi respuesta es, en la Biblia no hay un texto que diga de que usted tiene que, por obligación, recibir el Espíritu Santo antes o después del bautismo. Entonces, esas personas vemos ahí cómo él reciben el Espíritu Santo, pero tuvieron que bautizarse. Y es algo que usted no quiere entender. Ellos recibieron el Espíritu Santo, pero tuvieron que bautizarse. Como en otras, en Hechos 2:38 dice de que bautícense para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que entender, en la Biblia no todos somos iguales. En la Biblia no todos reciben el Espíritu Santo en el bautismo. Lo pueden recibir antes, lo pueden recibir después. Aquí el tema que nos atañe es el bautismo. Y sí tuvieron que bautizarse. Si no es necesario y ya ellos eran salvos y ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿para qué se bautizaron entonces? Esa es mi respuesta. Entonces, si ellos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados, quiere decir que eran salvos
antes de ser bautizados? ¿Sí o no? La Biblia no dice que eran salvos. No dice que ya eran salvos ya. La Biblia dice que recibieron el Espíritu Santo y tuvieron que bautizarse. Y en Marcos 16:16 dice que cree y bautízate y serás salvo. Es decir, que si ellos en ese instante, aún de haber recibido el Espíritu Santo, aún de haber hablado en lengua, si no se hubiesen bautizado, entonces no completaban el versículo que dice cree y bautízate. Por eso ellos creyeron, ellos recibieron el Espíritu Santo y tuvieron que ser bautizados. Así lo dice el texto, cree y bautízate y será tiempo futuro salvo. Wilfredo, ¿me puede explicar cómo una persona no salva tiene el Espíritu Santo entonces? Claro que sí, le puedo explicar y lo vemos en Hechos 8, en Juan 8:31. Jesucristo le dijo a los que habían creído: el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. En el libro podemos seguir viendo, dice de que tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. El hecho de que usted, la persona, haya recibido el Espíritu Santo, el hecho de que haya hablado en lengua, si usted no sigue y se bautiza, si usted no permanece en la palabra del Señor, dice de que en Romanos 9 vemos de que no podemos atar contra las ramas que hemos sido injertados, ¿me entiende? Porque los que no creyeron se fueron del aire. Entonces, no basta, y lo dice la Escritura, hay que permanecer en la Escritura, hay que obedecer, hay que bautizarse, hay que obedecer. Si cree, recibe el Espíritu Santo y no permanece, si no te bautiza, estás corriendo en vano. Hechos 10:47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Si tú dices que esta gente que había recibido el Espíritu Santo no eran salvos, aunque lo recibieron igualito como el día de Pentecostés, por favor explícame cómo una persona que ha recibido el Espíritu Santo igual como el día del Pentecostés no es salvo. Y me lo explica bíblicamente, por favor. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Y habiendo recibido, sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Dice que ellos han recibido el Espíritu Santo como nosotros, no dice que estos han sido salvos como nosotros. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que recibieron el Espíritu Santo, pero aún así tuvieron que bautizarse. Tremendo lo que dijo nuestro amigo Wilfredo al decir que los que tienen o los que tenían el Espíritu Santo en ese entonces no eran salvos porque no se habían bautizado. Es terrible eso, porque Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una persona que tiene el Espíritu Santo es salva, es una persona salvo, porque tiene el sello del Espíritu Santo de Dios. Esta gente en la casa de Cornelio y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, igual como los 120 en el día de Pentecostés. ¿Y quién va a decir que los 120 días de Pentecostés entonces eran perdidos y no estaban salvos? No, eso es algo ridículo. Le da más importancia a un río que el Espíritu Santo de Dios, lo que convenció al mundo entero. El que convence al mundo entero de su pecado es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona cree, el Espíritu Santo de Dios hace la obra en esa persona. Es el Espíritu Santo de Dios que nos sella para la salvación. No he dicho que el bautismo no es importante o que no hay que bautizarse. Eso no lo he dicho en ninguna parte. Lo que yo he dicho es que el bautismo no salva. Y cuando digo el bautismo, estoy refiriendo al bautismo en agua. El bautismo en agua no salva.